Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Aníbal Sebastián Hueltala Morales y soy estudiante de la carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales, Matemática y Física en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador. Les doy la más cordial bienvenida a este proyecto de la asignatura de Educación Intercultural, el cual involucra una serie de clases de matemática. El tema al cual voy a abordar durante esta serie de clases son el de medidas de dispersión, el cual corresponde a la quinta unidad del libro de octavo año de Educación General Básica del Ministerio de Educación. Sin más que decir, empezamos. Bien, en esta primera clase voy a tratar sobre los conceptos generales de medidas de dispersión, así como ejemplos para que quede entendido. A lo largo de las otras clases voy a abordar de una manera más profunda, cada uno de estos temas, procurando ser lo más claro posible para que el tema quede entendido. Le voy a compartir unas diapositivas para explicar esta clase. Bien, como dije, soy estudiante en la Universidad Central del Ecuador y actualmente estoy cursando el tercer semestre de la carrera de Pedagogía de Matemática y Física. El tema del cual vamos a hablar es medidas de dispersión. Bien, para que usted haya llegado hasta este video sobre medidas de dispersión, primero tiene que haber visto lo que eran medidas de tendencia central, la cual eran media, la mediana y la moda. Y si recordamos, así a grosso modo, la moda era el dato que se repetía más en una serie de datos. La mediana era el dato que estaba en el centro de todos estos datos una vez que se hayan ordenado. Y la media era el promedio de todos estos datos. Y estas medidas de tendencia central son muy importantes y describen el centro de los datos. Sin embargo, no nos dan mayor información acerca de la dispersión o separación de los datos. Y en muchos de los casos, esto de la dispersión es muy importante. Veamos unos ejemplos de medidas de dispersión. Imagine usted que mide 1,80 m y no sabe nadar nada de nada, como lo indica este gráfico de aquí. No sabe nadar nada, pero quiere cruzar un río a pie. Así que le pide al guía que le diga cuál es la profundidad de este río. Y el guía le dice, el río tiene una profundidad de 1,50 m. Así que usted puede cruzar caminando. Sí puede, pero para tener una mayor información le pide cuál es la profundidad máxima y la profundidad mínima. Así que el guía le responde, la profundidad mínima que tiene este río es de 1,40 m y la profundidad máxima es de 1,60 m. Entonces, ¿usted puede cruzar este río caminando? Claro que sí, porque usted recuerda que usted mide 1,80 m. Pero ahora, si le pregunta al guía, ¿cuál es la profundidad máxima y la profundidad mínima? Y el guía le responde que la profundidad mínima es de 0,5 metros, pero la profundidad máxima es de 2,5 metros. ¿Usted cruzaría caminando este río? Es algo que no se puede hacer, ya que usted mide 1,80 m y el río llega a medir 2,50 m, por lo cual usted no podría cruzar caminando este río porque se ahogaría. En este caso, no es solo importante conocer el valor medio del río, lo que mide este río, sino también conocer los máximos y los mínimos. Bien, pasamos a otro ejemplo.
Ahora, imagine que este otro ejemplo, imaginemos que el señor de aquí se llama Juan. Se llama Juan. Y Juan no está pasando por un buen momento monetario, pero él recuerda que tiene un amigo del colegio, el cual lo vamos a llamar Felipe, puede ser. Entonces le ponemos Felipe. Y Felipe tiene un emprendimiento de ventas de perfume. Así que Juan le consulta, Felipe, ¿me puedes vender 1000 botellas de perfume y 1000 botellas de perfume para yo poder venderlas y así hacer negocio entre los dos? Y Felipe le dice, por supuesto. Pero Juan le dice, ¿me puedes dar las botellas de perfume de 100 mililitros? Ya que estas se pueden vender de mejor manera. Y Felipe le dice, sí, justo tengo esa cantidad que tiene una media de 100 mililitros. Recordemos, una media de 100 mililitros. Y Juan le dice, está bien, pero para estar más seguros, hagamos un análisis de estas botellas de perfume, un muestreo. Recordemos que la media de volumen del perfume es de 100 mililitros. Y Juan y Felipe analizan cada una de estas botellas. Y vemos que algunos tienen 70, y coge, y de todas las 1000 botellas de perfume que le va a dar Felipe, Juan toma 15 botellas y las analiza. Y vemos que 3 botellas tienen 70 mililitros, que 2 botellas tienen 80 mililitros, que 2 botellas tienen 85, que 3 botellas tienen 100 mililitros exactos, que otras 3 tienen 110 y que 2 tienen 120 mililitros. Pero solo 3 botellas tienen 100 mililitros. Y claro que sí, la media de todas estas botellas son 100 mililitros, pero la mayoría de estas no tienen 100 mililitros. Y, y al venderlas, muchas personas van a salir molestas, ya que no van a tener sus 100 mililitros de perfume. Las que tienen más, como 120 mililitros, van a salir beneficiadas, pero se van a perder más botellas porque estas botellas no tienen la cantidad de la cual se ofrece. En este caso, también se tienen que conocer máximos y mínimos para no salir perjudicados en las ventas. Bien, las medidas de dispersión. Vamos a analizar un concepto breve. En estadística es preciso conocer diferentes conceptos que indican el modo y cómo se distribuyen los datos. Es fundamental conocer las medidas de dispersión. Ese término se refiere a la separación de los datos en una distribución. Habíamos visto en el primer ejemplo que que se había puesto usted como ejemplo de que medía 1,80 m y quería pasar un río caminando. Entonces le preguntó al guía cuál es la profundidad máxima y mínima. En esos datos nosotros analizamos la distribución. Esos son medidas de dispersión. También nos indican qué tan dispersos o separados se encuentran los datos. Lo que pasó en el segundo ejemplo, de que Juan quería vender botellas de perfume y le iba a pedir a Felipe que le dé. Y él le da y le dijo que las botellas tenían una media de 100 mililitros, pero Juan deseaba hacer un muestreo. Y al realizar un muestreo vio que la mayoría de estas botellas de perfume no tenían 100 mililitros. Entonces, ahí estábamos analizando qué tan dispersos o separados se encontraban esos datos. Hay que ver que estas medidas de dispersión tienen muchas aplicaciones, tanto en la industria, en los negocios, en la salud.
Para medir y comparar la dispersión de los datos, se hacen uso de diferentes medidas. Primero tendremos el rango, y el rango es la medida de dispersión más fácil de calcular. Al rango, algunos autores, algunos libros también le llaman amplitud o recorrido. El rango se calcula con el valor máximo menos el valor mínimo. Imaginemos que tenemos una serie de datos. Tenemos 1, tenemos 3, tenemos 5. A estos datos vamos a ponerles como, pongámosle como edades de niños en el jardín. Entonces serían de edades de 1, de 3, de 5, de 4 y así. Entonces, el rango, para calcularlo, restamos del valor máximo, que en este caso es 5, menos el valor mínimo, que es 1. Hacemos esa operación. Es 5 menos 1 y esto es igual a 4. El rango de esta serie de datos ha sido del valor de 4. Como ve, esta es la medida de dispersión más fácil de calcular, sin ninguna complicación. Pero de igual manera, en las siguientes clases estaremos haciendo muchos más ejemplos sobre el rango. Pasamos a la siguiente medida de dispersión, que es la desviación media. ¿Qué nos dice la desviación media? Es la media aritmética de los valores absolutos de lo que se desvía cada valor respecto a la medida. La desviación media es el valor absoluto de cada dato menos la media aritmética. Vemos que aquí tenemos nuestro primer dato, sumamos nuestro segundo dato menos la media aritmética, nuestro tercer dato menos la media aritmética, y así sucesivamente según los datos que nosotros tengamos. Podremos tener 5, 6, 7, 8, n datos. Pero usted no debe creer que tiene que aprenderse esta fórmula, que vemos que está muy larga. Por lo cual, toda esta fórmula de aquí se reduce a esta. ¿Qué es lo principal que vemos en esta desviación media? Vemos una operación suma. La operación suma, que vemos que se repite. Es la operación que prevalece en esta desviación media. Por lo tanto, hablamos de una suma de sub i, que son nuestros datos, x sub i, que podría ser x sub 1, x sub 2, x sub 3. Entonces, de i cuando tiende a 1, desde 1 hasta n. Puede ser desde x sub i, x sub 2, x sub 1, x sub 2, x sub n, como lo vemos aquí. Del valor absoluto de cada dato que tenemos en nuestra serie de datos menos la media aritmética sobre el número de datos, la cantidad total de datos que tenemos. Pero aquí vemos un dato extra, que es la media aritmética. Y si recordamos cómo se calcula, es muy fácil. Supongamos que tenemos 1, 3 y 5, nuestros datos. Y nuestra media va a ser igual a la suma de todos estos datos. 1 más 3, 1 más 3 son 4 y más 5 son 9. Sobre la cantidad total de datos que teníamos, en este caso 3. Y si hacemos esta división, vemos que nuestra media aritmética ha sido igual a 3. Y lo ve, esto es muy fácil de calcular. Incluso es una operación que ya tenemos en la cabeza, ya que hemos trabajado con esto desde que empezamos con las medidas, con lo que son frecuencias.
Entonces necesitamos calcular primero esta media aritmética para hablar de desviación media. Ahora pasamos a nuestra otra medida de dispersión, el cual es la varianza y la desviación estándar. ¿Y qué nos dice la varianza? La varianza nos dice que es el promedio de los cuadrados de la desviación medias alrededor de la media. Y la desviación estándar es la raíz cuadrada positiva de la varianza. Es decir, que la desviación, para poder calcular la desviación, primero tenemos que calcular la varianza. Como dije al principio del video, este proyecto corresponde a una serie de clases y en esta clase solo estamos viendo los fundamentos, los conceptos generales de medidas de dispersión. A lo largo de las siguientes clases vamos a abordar cada uno de estos temas, lo que era el rango, la desviación media, la varianza y la desviación estándar, tanto para datos agrupados como para datos no agrupados. Y aquí hay que hacer un paréntesis en esta varianza, la cual de igual manera voy a explicar en los otros videos, pero vamos a explicarla aquí, que tenemos la varianza y la desviación media y la media para la población como la muestra. Y voy a hacer una explicación así breve. La población es un conjunto de elementos, un conjunto grande de elementos, que podría ser, por ejemplo, 1000 personas. Pongamos aquí 1000 personas. Esa es una población. Y si nosotros aplicamos, por ejemplo, una encuesta o un análisis, tendríamos que aplicar a toda esta población de 1000 personas para nosotros aplicar las fórmulas de varianza para población, la de desviación estándar para población y la de media para población. Pero si nosotros de este conjunto de 1000 personas tomamos, por ejemplo, a 100, aquí ponemos 100 personas. Eso en cambio sería una muestra. Y en ese caso tendríamos que aplicar las fórmulas de varianza, desviación y media para las muestras, que son estas de aquí. Y podemos ver que se parece, que tanto esta varianza de población se parece a esta varianza de muestra. Esta desviación se parece a esta desviación de la muestra. Y esta media se parece a esta media de la muestra. Pero, a pesar de que se parezcan, no son iguales. No hay que confundirse en este caso. Y en las siguientes clases estaremos viendo las diferencias entre cada una de estas fórmulas y de igual manera ejemplos para poder calcular, para ver cómo funciona y poder calcular la varianza, la desviación estándar y la media en datos y de igual manera tanto agrupados como no agrupados. Bien, bien. Hasta aquí sería la primera clase, en la cual hemos visto los conceptos básicos sobre medidas de dispersión, todo lo que usted debería conocer así a grosso modo. Pero a las siguientes clases, este proyecto involucra una serie de 6 clases. Hemos visto la primera clase y en las siguientes 5 clases estaremos analizando cada uno de estos conceptos. Así que para la próxima clase usted podría contar con el libro del Ministerio de Educación si lo tiene a la mano, o si no, aquí iremos compartiendo la pantalla, viendo PDFs o diapositivas para comprender de mejor manera cada uno de estos temas. Sin más que decir, me despido y espero podernos ver en la siguiente clase. Muchas gracias por la atención prestada y hasta luego.